Señor. Los veo como felices, contentos, llenos de ese gozo. ¿Será porque también empezó el verano y tenemos los hijos en la casa, ¿no es cierto? Entonces nos da más alegría. Hay que trabajar un poco más. Bueno, gracias al Señor. Hoy empezamos el tema de la historia y en unos minutos estaremos viendo este tema tan importante. Por 31 semanas estaremos viendo este tema de la historia que tiene que ver con los temas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sabemos la importancia de conocer las Escrituras y este año, por el resto del año, estaremos hablando de este tema tan importante, el tema de la historia. Y hoy iniciamos Génesis, el principio y el hombre como la pieza maestra de esa creación. Génesis, el inicio. ¿Cuántos saben el primer versículo de la Biblia? Digámoslo todos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es como empieza la revelación divina para nosotros hoy. Es en el principio. Ese es el inicio, esa es la forma como nosotros y la revelación del Señor llega a nosotros. Y por unos minutos estaremos pensando en ese tema del inicio, del Génesis y lo que el Señor hizo. Pero permítame, yo leo parte de este capítulo para que usted lo tenga ahí en su mente y en su corazón. Escuche lo que dice Génesis capítulo 1. Y unos versículos que habla de la creación. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto, de fruto según su género, según su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para los días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves, y vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjen sobre su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre
a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda la planta de semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que da fruto y da semilla os será para comer. A toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Qué hermosa descripción de la creación. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos enseña la verdad, Señor, porque ella nos guía, Señor, a entender el pasado, el presente y el futuro, a saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, Señor. Gracias porque creemos, Señor, y entendemos, y he sentido en mi corazón a través del Espíritu Santo y tu palabra la evidencia de un creador sabio y lleno de belleza, Señor, porque el mundo es bello. Señor, gracias por tu creación y gracias por fijar este principio en nuestro corazón hoy, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. La creación, sí, lo que tú y yo creamos de Génesis tiene grandes implicaciones en nuestra vida. Si Dios no es el creador, entonces como consecuencia tampoco hay alguien que concluya acerca de la humanidad y acerca de la historia, ¿no es cierto? El inicio está claramente unido al final, Génesis y Apocalipsis. Si no hubo un Dios que inició, entonces el final es incierto. Ahora entiendo los muchos temores que a veces personas tienen, ¿no es cierto? ¿Cómo va a terminar el mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber? Y claro, por supuesto, va a haber mucha incertidumbre si no sabemos el final de todo. Pero si creemos en un creador, iniciador y sustentador del universo, entonces creemos también en un ser superior, un higher Dios, creador del universo. Si la casualidad inició todo, entonces la casualidad es muy poderosa, ¿no le parece? A veces decimos: es por casualidad. Imagínense la casualidad. ¿Cómo se nos ocurre pensar así? Si la casualidad inició todo, entonces la casualidad es muy poderosa. El problema es que la casualidad no existe. Y la casualidad va en contra de lo natural, como ley de efecto y causa que observamos a todos niveles en las leyes naturales, ¿no es cierto? Un gran porcentaje de las cosas que suceden es porque nosotros las hemos pensado. Esta mañana usted decidió: voy a ir a la iglesia, y se tuvo que preparar, ¿no es cierto? Y tuvo que preparar el desayuno, y bueno, si no ha desayunado, no quiero que se distraiga, no se preocupe. Y algunos de ustedes van a ir a comer ahorita, y van a comer porque lo han planeado, ¿no es cierto? Si no lo planean, si no se levanta, si no viene, pues no sucede nada. Así es la ley natural, lo sabemos. Así es natural. ¿Cómo se nos ocurre que un mundo tan complejo, tan hermoso, tan intrínsecamente interlazado y tan complejo, por supuesto, va a salir de la casualidad? Es imposible. Si Dios no es el creador, tampoco es nuestro redentor. Ese es el problema. Si no creemos en nuestro creador, entonces Él tampoco es el redentor. Génesis es fundamental para el resto de la vida. ¿Qué crees tú de Génesis? Génesis tiene que ver con los orígenes de todo lo que experimentamos como seres humanos. ¿Qué crees de Génesis? ¿Sabe que Francis Schaeffer, un gran cristiano y teólogo cristiano, Francis Schaeffer dijo: si yo tengo una hora con una persona en el avión y está ahí al lado mío y tengo que hablarle y voy a hablarle acerca del Señor, voy a dedicar 55 minutos hablándole de Génesis, del origen, de que fuimos creados a la imagen de Dios, y 5 minutos acerca de Jesús como Salvador. Para él era muy importante entender que somos hechos a imagen del Señor, que tú tienes un propósito, que tú tienes visión, que tú eres alguien con una identidad clara en tu vida. Qué importante es Génesis y saber que Dios creó todo lo que vemos. Salmo 19, 1 a 6
19 habla de los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite luz a otro día y otro, y uno llama y es majestuoso con el otro. No es sino mirar los cielos, ¿no es cierto? En las mañanas o en las tardes tan hermosos. Mi mamá, que nos visita de Colombia, me decía, algo tan hermoso que se ve aquí es el sol en la tarde bajando, los sunsets, bajando el sol. En Colombia hay muchas montañas y las montañas son grandísimas y usted raramente ve el sol bajando así como se ve aquí en Texas, que es tan amplio y tan grande. ¡Qué hermosura! Los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo que creamos acerca de la creación afecta nuestra vida. Es por eso que el enemigo en las universidades hoy, en los colegios, en high school también, se bombardean a los jóvenes con la incredulidad. El no creer en un Dios creador, sustentador y legislador del universo, sino por lo contrario, se bombardea la mente con una filosofía que se ha convertido en un culto, que así se llama la creación de la evolución. Es un culto porque tiene algunas cosas científicas, pero mucho de ello es especulación. Y no hay tiempo para hablar de la parte científica de lo que es la evolución y de la creación de esto, pero déjame decirte, es por eso que el enemigo sabe que tiene que conquistar la mente de los jóvenes con la ausencia de un creador. Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra existen ahora y están reservados por la misma palabra, guardados para el juicio final. Sí, Dios es el que tiene el poder. Lo que creas de Génesis determina lo que vas a creer del Evangelio. ¿Qué crees tú de Génesis? Es muy importante regresar a las Escrituras y mirar acerca de Génesis, porque las promesas del Evangelio están registradas en los primeros libros de Génesis. Hay en Génesis no solo la caída, pero también la restauración. Génesis, al igual que el Testamento, el Antiguo Testamento, es la sombra del Nuevo Testamento, que es la sustancia. El tema del origen de la humanidad es esencial para el pensamiento humano. Es fundamental lo que tú creas acerca de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué crees? ¿Lo crees o no lo crees? Es fundamental, es esencial para el pensamiento humano, porque allí se encuentra la búsqueda de un propósito de sentido común. Porque es la respuesta a las más grandes preguntas que tiene el ser humano. Dígame si nosotros a veces, cuando estamos en situaciones difíciles, nos preguntamos: ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo va a terminar esto? Y a veces pasamos la vida luchando por nuestras propias fuerzas, tratando de levantar una familia con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia mente, con nuestros propios esfuerzos, interés y todo. Pero déjame decirte que las respuestas de las grandes preguntas están ahí en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos un creador, sustentador del universo y concluidor también. Porque no seremos víctimas de la incertidumbre si tú tienes un concepto claro y un entendimiento de Génesis, que significa origen. Porque no nos gobernará la apatía. Es lo que algunas personas llegan, la apatía, es decir, ¿de qué sirve esta vida? ¿No es cierto? Dígame si a veces no pensamos. Yo en una época pensé así: ¿de qué sirve vivir? Levantarse para ir a trabajar, para pagar biles, para comer, para dormir, para levantarse y seguir trabajando. Qué triste es una vida así, se llama apatía. De nada sirve vivir. A esa conclusión llegó el sabio cuando pensaba acerca de la vida que es. Y es que si no hay un creador, ¿de qué sirve vivir? ¿De qué sirve ser bueno? ¿De qué sirve andar y luchar en esta vida tratando de cosas materiales que al final se nos desvanecen de las manos? Dígame si no es así. Cuando se pierde la casa, o cuando muere alguien en la familia, o cuando se nos van los hijos, o cuando se vuelven rebeldes, o cuando tanta inversión que uno piensa que es la solución se nos va de las manos, se llena de apatía. Pero cuando sabemos que tenemos un creador con un propósito, con un plan, con un deseo para tu vida, las cosas cambian. Y aunque pasemos por situaciones difíciles, sabemos que tienen un propósito, porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Y las promesas de Dios se hacen reales. No nos gobernará la apatía cuando sabemos que Dios es el creador, porque venceremos el pesimismo también.
El pesimismo de que todo va a salir mal, de que no hay solución, de que el mundo se va a acabar, de que esto y aquello. No, por supuesto, tenemos un optimismo especial porque tenemos a un creador y nos dice que Él nos creó con un propósito eterno también. Porque viviré en una constante espera de un día mejor y bendecido por el Señor cuando sé que hay un creador que creó tu vida y mi vida. Si hay un creador, entonces hay un sustentador de la creación. Y Él sustentará. El sustento del planeta Tierra no está en los demócratas de Estados Unidos. Sí, puede reírse, ríase bien. Porque es lo que viene ahora, ¿no es cierto? Ya estamos en elecciones presidenciales, ya empezó la carrera. ¿Qué tal que el planeta estuviera en manos de los demócratas americanos, que a veces se creen poderosos, pero no tienen nada de poder? Y Dios lo puede sacar, quitárselo en un segundo si quisiera. Si es así, es así. No descansa en las manos de ninguno, no descansa en la filosofía de ninguno el bienestar del planeta. Dios tiene control del planeta, Él es el sustentador. Él dirá cuándo Cristo viene por segunda vez, cuándo la iglesia se va y cuándo empieza hacia el final de lo que será este universo y el cambio a un nuevo sistema que Dios creará. Porque es que si no creemos que Dios creó el universo, entonces tampoco creeremos que Dios va a hacer una nueva Jerusalén, un nuevo mundo donde la iglesia va a permanecer, ¿no es cierto? Por supuesto que no, es muy difícil. O a veces hay tanta dialectiva entre nosotros los cristianos, creemos unas cosas y no creemos otras. Creemos en lo que nos conviene, pero no creemos en otras. Porque ahorita entramos un poquito más en detalle de lo que es el significado de creer en Génesis. Es fundamental creer en la creación en Génesis capítulo 1, versículo 1, porque determina cómo nos vamos a comportar. Y ahí es donde está decimos nosotros, el meollo de la situación. Es que si hay un creador, entonces hay un juez también. ¿Cómo nos vamos a comportar? Y la situación de la evolución y de los anticristianos y de los anticreadores y de la creación es porque quieren hacer sus propias cosas. Y no les conviene que haya un creador, porque entonces no les conviene un juez por su comportamiento. Porque el creador me enseñará a vivir bajo sus principios. Porque el creador bueno no me dejará solo en el entendimiento y cumplimiento de su código moral y ético. Y aquí lo encontramos. Uno de los temas de filosofía que me gustaría estudiar mucho sería ética y poder expresar la ética bíblica, porque tenemos un código especial de ética que beneficia al ser humano. Por supuesto, no me conviene creer en un creador si no quiero ser ético y moral. Si quiero andar de mujer en mujer, si quiero hacer estas cosas aquí, que la Biblia y el código de conducta ética del creador me dice, por supuesto no conviene el creador, porque si no hay creador entonces no hay juez. Sin el entendimiento del origen de la vida no hay forma que nos comprendamos a nosotros mismos. No hay forma que entendamos la humanidad sin el creador. Sin el creador, el propósito de la humanidad es vago. ¿Hacia dónde vamos? El propósito de nuestra existencia también. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Entonces es confuso toda la vida y nuestro destino no tiene un final feliz. En el principio Dios creó, significa que es una identidad. Tú y yo somos creación, tú tienes una identidad especial, tú eres hijo, hija del Creador. Qué hermoso, ¿no es cierto? Y lo que nos pasa en la vida tiene un propósito especial. Y cuando tengamos que irnos con el Señor, si el Señor nos llama a su presencia, tenemos una vida eterna. No le tengamos temor a la muerte. Jesús dijo, tan solo duerme, pasa una mejor vida. Va a estar con el Señor por la eternidad. La fórmula divina está en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay otra forma más clara y directa de decirlo. Y si crees en que Dios creó los cielos y la tierra, entonces el único récord que debes creer es el récord de Génesis capítulo 1, como el único verdadero y apropiado récord de la creatividad, de la creación de la humanidad.
Este tema de creación o evolución es supremamente importante porque responde a la pregunta: ¿quién está en control? ¿Quién está en control del universo? ¿Quién está en control de la tierra? Tú y yo, en la humanidad, el presidente, los presidentes, los hombres de influencia. ¿Quién está en control? Hay un juez universal, hay una ley moral universal, hay un dador de la ley. ¿Deben las personas vivir de acuerdo a los estándares de Dios o no? ¿Sí ve lo importante que es Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo? ¿Viviremos o no bajo esos estándares? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Deben las personas vivir de acuerdo a esos estándares? ¿Va a haber una evaluación final del hombre y de la mujer de cómo han de vivir? ¿Va a haber un juicio final? Todas esas respuestas se desprenden de Génesis capítulo 1, versículo 1. Estas son las preguntas que la evolución está diseñada para evitar y responder. La evolución fue inventada para matar a Dios de la Biblia, no porque los evolucionistas o materialistas o los naturalistas no les guste a un Dios creador. No, esa no es la razón. Es porque ellos no quieren un Dios juez. La evolución fue inventada para matar a Dios de la Biblia, para eliminar al dador de la ley, para eliminar la violación de su ley, para eliminar los estándares de comportamiento humano. La evolución fue inventada para evitar la moralidad universal y para evitar la culpa universal que se lleva cuando no se siguen los principios del Señor, y para eliminar la razón que debe dar por nuestros actos. La evolución fue inventada para eliminar el juicio y dejar a las personas libres de hacer lo que quieran sin consecuencias. Ese es el propósito último de los grandes filósofos de la evolución. Y algunos, por supuesto, científicos que no escuchaba unas conferencias de cómo si algunos de los creadores de la evolución tuvieran las herramientas que tenemos hoy en cuanto por ejemplo, a la observación del ADN, de cómo la información pasa de padres a hijos, ¿no es cierto? Mendel fue el primero que empezó a hablar de la genética, cómo las facciones físicas pasan de padres a hijos, ¿no es cierto? A mí me dijo una hermana hoy: acabo de conocer a su mamá y es su misma cara. Y si tiene duda, ahorita que salgamos, mírenos a los dos. La misma cara. Me dijo la hermana Yolandita. Eso es como la información genética de padres pasan a hijos, ¿no es cierto? Interesante, cuando llegue a casa, miren el capítulo 1 de Génesis 1, ¿cuántas veces dice en su misma especie? Habla de esa información genética. Dice su misma especie, de ir pasado de la misma especie. Los que están en el mar van a estar en el mar y van a reproducir a los de su misma especie. Los que están en la tierra, los animales que están en la tierra y van a producir los de la misma especie. Y le dijo al hombre que se reprodujeran porque iban a poblar la tierra con los de la misma especie, no se iban a cruzar las especies, que es la teoría de la evolución. Animales después convirtiéndose en hombres. Pero interesantísimo que en el primer capítulo de Génesis ya el Señor empieza a decir la misma especie, la genética va pasando. Los científicos de la evolución al principio, cuando empezaron a hacer, ellos no tenían la ciencia que hay hoy acerca de genética, el ADN, cómo se mueve toda la genética y cómo pasa. Ellos no tenían esa información. Si ellos trataran de explicar, los padres de la teoría de la evolución trataran de explicar hoy en día la evolución con tanto avance científico en cuanto a la genética, les cuento que les quedaría muy difícil probarlo. Imposible, serían unos mentirosos, porque hoy en día la genética establece cómo pasa en la misma especie las características físicas de padres a hijos de la misma generación en la misma especie. Comparemos el punto de vista material y cristiano así rápidamente. Y el punto de vista material dice: la última realidad es una cuestión impersonal, por lo tanto Dios no existe. Pero el punto de vista cristiano dice: la última realidad es Dios infinito, personal y amoroso. El punto de vista materialista dice: el universo es creado por suerte, sin un propósito último. El punto de vista cristiano dice: el universo fue creado amorosamente por Dios y con un propósito. El punto de vista materialista dice: el hombre es producto del tiempo a la deriva, más suerte, más la materia.
Como resultado, ningún hombre tiene valor eterno o dignidad o significado, solo el que subjetivamente Él le da. El punto de vista cristiano dice que el hombre fue creado por Dios a su imagen y es amado por Él, porque todo hombre tiene valor eternal y dignidad. Su valor no es derivado de sí mismo, sino que emana de Dios, que es trascendente y es más allá de Él y fue creado a su imagen. El punto de vista materialista ve la moralidad definida por cada individuo de acuerdo a su propia perspectiva e interés. Moralidad es últimamente relativa porque cada persona es finalmente autoridad de su propia opinión. La cristiandad ve la moral como definida por Dios e inmutable porque es basada en un Dios que no cambia, inmutable, con carácter santo y que le encontramos aquí en su carta de amor para nosotros hoy. La perspectiva materialista ve la muerte como el final, una total extinción para todos. La visión cristiana de la vida después de la muerte involucra una vida eterna, ya sea con Dios o eternamente separado de Dios, ya sea la gloria del cielo o con el terror del infierno. ¿Sí ven la diferencia? Es importante saber qué creemos de Génesis capítulo 1, versículo 1. 3 puntos para concluir. Número 1, Dios creó algo de la nada. Él es el único que tiene el poder y la autoridad de crear, de diseñar algo de la nada. La nada no puede crear nada. ¿Cuántos saben esto? La nada no crea nada. La nada contradice la ley física de la entropía. Ustedes me preguntarán, ¿la ley de la entropía? ¿Qué es la ley de la entropía? Y la vemos todos los días en la casa. Y usted no se ha dado cuenta de la ley de la entropía física, la ley física de la entropía. Si algo no se ordena, ¿qué sucede, mamás? Se desordena, ¿no es cierto? Si algo no se ordena, se desordenan las cosas. No sé si ustedes han visto ese en Netflix, creo que hay, ¿qué sucede si el ser humano se va? ¿Qué pasa con la tierra? Todo se va deteriorando, hasta las estructuras más fuertes. Creo que una de las que más duraría sería el Hoover Dam, ¿sí? Ahí en Las Vegas, que es impresionante. Uno de los que más dura, creo que 100 años, pero llega el momento cuando se deteriora, los carros se dañan, las casas se dañan, los animales se toman, los árboles se entran a la ciudad, todo se llama la ley física de la entropía. Si no hay un ordenador, todo se desordena. Dios es el ordenador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la ordenó y estableció las cosas. Y lo que tú y yo hoy disfrutamos es porque hay un ordenador. Y Él dice, Él es el único que puede crear de la nada con su palabra, con su poder. Qué hermoso que tú y yo conocemos al Creador del universo. Qué bello es poder hablar de Él. Su palabra y su espíritu transforman la oscuridad en la luz. No solo física como sucedió en la tierra, pero también en tu corazón y en mi corazón. Él puede cambiar toda oscuridad en luz. Él puede cambiar toda tristeza en gozo. Él cambia las cosas terribles que hayan sucedido en el pasado y que nos llevan ahí a la oscuridad, digámosle así, oscuridad mental, oscuridad emocional, oscuridad en el área física. El Señor con su palabra, y esta es su palabra, tú la tienes disponible. Él la cambia en cosas hermosas para ti y trae luz a tu corazón. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Su palabra y su espíritu transforman el caos en orden, todo caos en orden. Génesis 1:6, luego dijo Dios, haya expansión en las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Sí, y Dios llamó a la expansión cielos y la tierra también abajo. Sí, Dios es un Dios de orden. Y cuando Él entra a tu corazón, Él ordena tu vida. ¿Cómo ha ordenado mi vida? Y Él ordena los pensamientos. Y Él ordena y da calma y paz a tus emociones también. Sí, a veces cuando tenemos emociones muy altas nos desordenamos mentalmente, ¿no es cierto? Todos nos pasa, somos humanos. Pero cuando permitimos que Dios entre al corazón a través de su Espíritu Santo, Él ordena los pensamientos, calma la tempestad.
La ley de la entropía de Hebreos nos habla, Dios el Padre hablando del Hijo dice, porque quien hizo a sí mismo el universo y sustenta con el poder de su palabra, sabe que con el poder de la palabra del Señor es sustentado el universo también. Su palabra y su espíritu transforman la muerte en vida. Y ahí encontramos muchos pasajes acerca de esa transformación. Pero segundo, el valor de la creación es determinada por el valor del Creador. ¿Sí? El valor de la creación es determinada por el valor del Creador. Y tú eres la máxima creación del Señor. Yo por eso quiero tocar unos segundos en este tema también. Tú eres la máxima creación de toda la creación, es lo que dice Génesis 1. El Señor te hizo a ti con un propósito especial, con una moral. ¿Se imagina la moral? El nosotros poder pensar qué es bueno y malo y escoger lo bueno. Es increíble el ser humano. El hecho de poder hablar. La evolución, esa es una de las cosas, hay tantas cosas, pero algo que la evolución tiene un gran problema para explicar y no lo ha podido explicar y se mete en grandes problemas, es cómo la evolución de este animal a través de los años empezó a hablar. En lugar de hacer y después y empezó a hablar y empezó a hablar y empezó a hablar. ¿Cómo es? La Biblia lo explica. Aquí tengo una lista, cantidad de cosas de qué explica la Biblia. Entre esas es la palabra, cómo empezó el idioma, los idiomas, ¿no es cierto? La Torre de Babel, los diferentes idiomas a nivel del mundo. ¿Cómo el cerebro puede hacer eso? ¿Cómo la mente humana puede hacer? Tiene que haber un creador, un ordenador. Es imposible explicar lo que es la ley moral en el hombre. Uno de los antiguos escritos de la ley moral se llama la ley de Hammurabi. Hammurabi es el primer código de ética y moral en el mundo entero. Sí, antes no había luz, no habían carros, no había nada. Eran nómadas el ser humano. Sin embargo, crearon un código moral y ético. Increíble cómo el ser humano, el corazón, desea agradar a su creador. El valor de la creación está determinado por el creador y tú eres imagen, tú eres hecho y hecha a imagen del Señor. Oh, nunca me cansaré de decir esa parte hermosa del evangelio, que tú puedes cumplir el propósito del Señor, que nunca es tarde, así tengas mucha edad o poca edad, o ser joven o niño, decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No soy perfecto, nadie es perfecto. Señor, a veces soy tan limitado, pero yo tengo un propósito porque fuiste creado, fuiste creada a imagen del Señor y tú tienes un valor especial. Hagamos al hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra. Hagamos, dijo el Señor. Y Dios lo hace contigo. Dios creó al hombre a su imagen, le dio creatividad, conciencia de sí mismo, le dio personalidad, racionalidad, inteligencia, capacidad de relacionarse, soberanía sobre la creación entera. Le dio el Señor. Tú tienes un valor especial delante del Señor. ¿Reconoces esto? Sal diciendo: Señor, fui creado a la imagen del Señor. No permitas que el enemigo distorsione tu pensamiento y tu corazón y te lleve a alejarte del Creador. Y por último, el Creador bendice su creación. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: y he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Sí, el Señor los bendijo, el Señor nos bendijo, el Señor bendijo la tierra y bendijo tu vida. Por supuesto sabemos, y más adelante vamos a ver, que el hombre cayó, ¿no es cierto? El hombre cayó, pero el hombre se levanta, y cada vez que se acerca al Creador, entonces es bendecido, es bendecida por el Señor. La bendición de Dios nos hace fructíferos, te multiplica a ti. La bendición de Dios nos da autoridad. Tú tienes la autoridad, querido papá y querida mamá, con tus palabras cuando la necesites. La bendición de Dios nos da provisión. La bendición de Dios se establece al aceptar su bendición. La bendición de Dios se realiza al escoger sus caminos. Dios creó la luz y tú puedes escoger la luz. Dios la creó y tú la escoges. Y hablando más intrínsecamente del ser, Dios, tú puedes escoger la luz del Señor en tu mente y en tu corazón, leer los salmos, leer la Biblia, llenar tu corazón de la palabra del Señor, de la bendición del Señor. Qué hermoso plan. Hay rincones tal vez oscuros en tu mente que Dios necesita renovar.
Y que la luz del Señor entre a tu mente y te dé esa paz que necesita, y te dé esa confianza y te libre de la culpa de pronto de algún pecado pasado. Pero tú le puedes decir: Señor, aquí estoy yo, perdona mi vida. Y la luz del Señor entra a tu mente y tu corazón. En el principio Dios creó. El creer en tu Creador afirma tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Y si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que necesitas? ¿Puedes confiar en el Señor hoy? ¿Puedes confiar en tu Creador? Él te creó con un propósito. Mateo 6:26 dice: mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo prefiero creer en un Dios amoroso y creador, que me anima en las mañanas a levantarme y salir, que no creer en la nada. Creer en mi esfuerzo, y tarde que temprano se da uno cuenta que es tan débil el esfuerzo humano. Y a veces no controla, generalmente no controla nada, ni uno mismo, ni sus propias emociones. Pero cuando creemos en un Dios amoroso y un Padre que bendice a sus hijos. Y Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si Dios quiere llenar tu vida de ese pensamiento, del pensamiento del Señor y de su palabra, y de su amor y de su misericordia. Qué hermoso poder creer en un Dios creador, Dios legislador, en un Dios sustentador de tu vida. Tú no estás solo, tú no estás solita, tú no estás por ahí separado, separada, independiente. No, 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 no. Tu Creador está al lado tuyo a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la iglesia, la comunidad. Estamos aquí para animarte y para decirte: tú tienes un futuro. Y si el Señor nos lleva en cualquier momento, estamos con Él para siempre y viviremos con Él y para Él, y bendiciéndolo y glorificándolo. Oremos al Señor por un momento, y ahí mientras estás sentadito, sentadita un momento, ¿qué tal si tú le dices al Señor: Señor, yo confío en ti, Padre. Señor, hoy yo lleno mi corazón de confianza en ti. Señor, hoy pongo toda necesidad, porque tú eres un Padre amoroso. Oh Señor, qué hermoso es poder confiar en este Padre amoroso que tiene cuidado de sus hijos, Señor. Señor, a veces hay necesidades en la congregación, pero tú las conoces y las ponemos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por traer fe y ánimo a aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Y que podamos entender hoy, Señor, que tú eres un Dios sobrenatural y que tu palabra, Señor, está en medio de nosotros, y tu Espíritu Santo. Y si tenemos que irnos, Señor, contigo, para estar contigo, será una bendición eterna. Como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia eterna, Señor. Gracias, Señor, por bendecir esta congregación con tu palabra, Señor, por bendecirla con tu Espíritu Santo, por llenarlos de gozo y de alegría, Señor, y de la confianza que cada paso que damos está ordenado por ti, Señor. Y así podemos confiar en ti. Confiamos en el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, Señor. Confiamos en el futuro del matrimonio, Señor. Confiamos en el perdón de lo que necesitemos perdonar. Confiamos, Señor, en el gozo y la alegría que el Espíritu Santo nos da, Señor. Confiamos en la salud para hacer tu voluntad y tu plan, Señor. Confiamos en los recursos que tú nos darás económicos para seguir adelante desarrollando el plan, Señor. Y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué tal si nos ponemos